91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Pablo, Luis, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, Alejandra, Facu, Valeria y todo la mesa, y un gusto estar con ustedes, por supuesto, y con toda la audiencia. Bueno, los saludo así, ya saben que somos corondinos los dos, pero bueno, está el ministro, formalmente está el ministro de Economía, Pablo Olivares, en línea. Me pusieron acá adelante, claro, te pusieron todo el currículum, nunca lo había visto. Dice, docente de la Maestría de Administración Pública en la Universidad Nacional del Litoral. Secretario de Finanzas e Ingresos Públicos ante el gobierno de Miguel Lipschitz, cargo que lo ubicó prácticamente como viceministro de esa cartera. Uy, la cantidad de cosas, y era solamente las preguntas, te agregaron el currículum. De esto es cierto, ¿verdad? Sí, claro. Sí. En el currículum, bueno, se pone a veces lo que ayuda. ¿Seguido siendo docente? ¿Haciendo docencia o no? No. No te da el tiempo. Sí, bueno, eso son vocaciones que no se abandonan, así que en eso es el patrón que me haga seguido después de haber graduado, me ha seguido siempre, porque también es una vocación más allá de un oficio. Bueno, arrancamos. Hubo declaraciones, mejor dicho, en el discurso, el gobernador Puyaro hizo hincapié al déficit de la provincia con que se encontraron. Salió a responder Walter Agosto, pero ¿de qué número realmente estamos hablando y qué situación está teniendo la provincia en este momento? Bueno, en realidad creo que hay una por unanimidad, de alguna manera se reconoce que el año 2023 dio déficit. Yo creo que la cuestión del monto, no quiero referirme, está publicado, y creo que más allá de las conjeturas que se hagan, la discusión se termina cuando se envía a la legislatura y al Tribunal de Cuentas la cuenta de inversión, que no la hace un gobierno, sino que la hace el personal de carrera, el que cierra las cuentas de la provincia, hace la contabilización y establece cuál fue el déficit. El déficit está en los 131.000 millones de pesos. Las valoraciones que se hagan en esto, creo que, como decía el ex juez Pait, los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Para interpretar podemos disentir los hechos. El año 2023 de un déficit. La cuenta de inversión es la que va a terminar definiendo el monto que va a estar en los 131 millones de pesos, porque no lo cierra un gobierno, eso cualquiera lo sabe, cualquiera que haya atravesado el Ministerio de Economía sabe que la cuenta de inversión no es un número que hace un gobierno, lo hace el personal de carrera. Por eso un poco más que responder, lo que quiero destacar es la coincidencia de que estemos hablando que hubo déficit. Después, obviamente, en las interpretaciones, si estamos hablando si fue un rojo, y estamos hablando si fue un rojo más oscuro, si fue bordeaux, fue rojo carmesí, o la tonalidad que le demos, bueno, me parece que es secundario a la hora de decir, bueno, si dio rojo, rojo, y de última, digamos, saber que ese ha sido el resultado del año 2023. Ministro, ¿y a qué se debe este rojo? Digo, porque también se puede aducir que el efecto de la sequía pudo tener que ver en un 2023 muy marcado por las condiciones económicas producto del cambio climático y del efecto de la Niña. Pero ¿a qué se debe ese rojo? ¿Dónde? Bueno, como toda diferencia entre dos magnitudes de recursos y gastos, uno puede mirar distintos comportamientos. Creo que el propio gobernador lo destacó, la sequía es inevitable no tener en cuenta lo que fue el año pasado, por lo cual una parte de ese rojo se debe también al efecto sequía. Lo que sí marcamos con el gobernador es, si uno, digamos, hiciera el ejercicio de decir, bueno, no hubo la cantidad de cargos y horas adicionales, si la planta no hubiese aumentado en su magnitud respecto al año 2019, y esos cargos no hubiesen estado en el Estado, el déficit se hubiese reducido un 71%. Es decir, el 71% uno puede plantear que no se hubiese generado de no haber tenido ese incremento de planta. Por supuesto que pueden plantear, bueno, también no hubiese habido ese déficit y no hubiese habido una sequía. También uno puede plantear que si no hubiera habido sequía, ese déficit no hubiese sido tal. Pero concretamente bajo nuestra interpretación lo hacemos con un ejercicio muy elemental. Si uno ve cuánto costaron en el 2023 la cantidad de cargos adicionales respecto al año 2019,
eso arroja el 71% de lo que dio el déficit. Ujú. Ahora, por ejemplo, desde la oposición dicen, bueno, pero la mayoría de los pases a planta tienen que ver con áreas específicas importantes como salud, como seguridad, como educación. ¿Eso tiene algo que ver, digamos, es correcto? No, mire, los pases a planta, digamos, que están en discusión, inclusive las entidades gremiales que lo han planteado, son claramente de la Administración Central. Pase a planta no tiene que ver con fuerzas de seguridad, ni con la docencia, ni con el personal médico, que en definitiva fue, inclusive, fíjese que en la paritaria de salud estuvimos discutiendo y el gobierno accedió a agilizar en ese sentido el pase a planta, porque una de las cuestiones que se dio el año pasado es que se priorizó el pase a planta de áreas administrativas y el personal de salud, no el personal médico, o sea, el profesional de la salud, para expresarme con corrección, los profesionales de la salud no se los pasó a planta por distintas razones y quedaron inclusive los que más tenían de alguna manera historia de pase a planta por haber atravesado el COVID en el peor lugar o en el lugar más crítico, no pasaron a planta. Entonces, cuando hablamos de pase a planta, se dio principalmente en áreas administrativas. Bien. Estamos a la puerta de, vamos a ser sinceros, de un no de la propuesta, porque podemos decir que puede ser o no, no. La realidad es que ya ANSAFE lo anticipó y es muy probable que la administración pública, SEATE, CUPCN también lo planteen. Un escenario de este tipo, yo le comentaba hoy a Alejandra, parecía muy lejano, porque medianamente las paritarias podían trabarse, pero no llegar hasta casi la mitad del año como estamos en mayo. Hay un elemento importante para mencionar. Ya no son las viejas paritarias donde se hacían por un año o por un semestre. Hoy la inflación ha llevado a casi esta nueva realidad que ustedes propusieron desde el mes pasado, que es mensualizar las paritarias. Ahora, ¿cómo se trabaja con un clima donde todos los meses hay una probabilidad de 1, 2, 3 jornadas de paro, o por ahí se extiende, y cuando terminaste de arreglar algo, se te viene el próximo mes, y es una rueda donde además es un desgaste, es como que uno va esmerilando esa relación y ese constante, otra vez buscar la solución, y otra vez plantear, y otra vez se ofrece, y otra vez el sí o el no. No es bueno tampoco esto. No es lo deseable, pero es el contexto en el que estamos atravesando. Creo que lo que estamos atravesando a partir de lo que ha sido este contexto económico, estamos teniendo que ver la imprevisibilidad que está generando para todos, y lo más sano es apuntar, en este caso, a una reunión, aumentar la frecuencia de reuniones para poder ir llevando esta situación, obviamente que genera tensiones, porque la previsibilidad para acordar digamos, salarios no están dadas a un horizonte de un año, para ninguna de las partes, porque también quien tenga que acordar salarios, ¿cómo puede saber cuál va a ser no digo la inflación solamente del año, sino la velocidad que se va a comportar? Menos las provincias o los municipios, que menos están sabiendo cuál va a ser los ingresos mes a mes por la volatilidad que están teniendo. Ante eso, hemos optado por, en el interín, no digo que todo el año, pero por lo pronto no nos ha quedado que ir acordando mes a mes, o en este caso apuntando a un bimestre, esperando que en el segundo semestre posiblemente pueda llegar a haber mayor previsibilidad y llegar a acuerdos que sean un poquito más largos. Lo deseable sería entrar en el segundo semestre, que poder hacer propuestas que abarquen más de 2 meses, sería lo deseable, pero ante la imprevisibilidad que genera el marco que atravesamos, nos obliga, obviamente para quienes estamos gestionando es un esfuerzo adicional, pero creo que los esfuerzos hay que hacerlo, porque cuando el fin predomina, y el fin en este caso es, digamos, cuidar las cuentas públicas, porque en el fondo es la atención de otros servicios de los ciudadanos, atender la actualización posible de los salarios de los trabajadores públicos, y bueno, si para eso hay que hacer un esfuerzo adicional de tener que reunirse con mayor frecuencia, hay que hacerlo. Creo que la conflictividad que destaca Luis es propia no de la situación concreta de esto, sino que en definitiva el contexto del país está llevando a que las tensiones por pujas de precios, salarios estén a la orden del día,
pero creo que tiene que ver mucho más con el contexto macroeconómico que ya venía el año pasado y que tras las medidas implementadas del gobierno nacional se han profundizado. Si esto fuera como una balanza, donde tuviéramos en cada plato, en uno el déficit y en otro la caja. La pregunta es, ¿cómo se ve la proyección de la evolución de estos recursos con menos actividad, porque eso está claro, pero una inflación importante, aunque va descendiendo, pero todavía la inflación sigue siendo anualizada, bueno, más de 250, y cuando estamos hablando de una inflación que está en el dígito o en los 2 dígitos, pero no estamos hablando de un anual como Uruguay, como Brasil, que tienen el 4, el 5 anual, o el 6. Esto es, ni llegamos a eso por mes. ¿Cómo está la relación déficit-caja? Bueno, en realidad nosotros hemos logrado en este trimestre tener un equilibrio que se compuso durante 2 meses, donde los ingresos fueron superiores a los egresos, pero en el mes de marzo sucedió lo contrario, con lo cual podemos decir que el primer trimestre logramos compensar una parte del déficit del año 2023, pero queda todavía el efecto de esa parte que no se pudo compensar, y lo que aspiramos es a mantener un equilibrio, la necesidad de mantener un equilibrio desde mayo en adelante, y ese equilibrio es la única manera de sostener ese equilibrio es ir monitoreando cómo evolucionan los recursos de la provincia, con las posibilidades de, por un lado, actualizar los salarios y al mismo tiempo atender otras necesidades, porque se tiene que comprar patrulleros, se tienen que comprar motos para el personal policial, tenemos que hacer aulas para las escuelas que se están licitando, tenemos que comprar medicamentos desde el sistema de salud que han aumentado con precios muy superiores al resto de la economía. Entonces, de alguna manera la previsibilidad y cuál es la meta que nos ha trazado el gobernador es caminar lo más cercano del equilibrio, actualizando lo máximo posible en ese contexto los salarios de los trabajadores públicos, pero sin que eso prive a la fuerza de seguridad de tener su equipamiento, a las escuelas estar en condiciones y el sistema de salud poder contar con sus insumos. ¿Hay alguna chance de mejorar en algo la propuesta salarial que hicieron, teniendo en cuenta que después decían tanto ATE como UPCN, estuvimos 2 horas y media sentados y no hubo chances de sacar una propuesta mejor? Para nosotros es insuficiente, lo mismo dicen los gremios docentes. ¿Hay alguna posibilidad, un viso de poder mejorar en algún punto esa oferta salarial? Bueno, primero destacarte que considero insuficiente algo, la verdad, estamos en un país democrático y para eso es una paritaria, que algo que haya disenso o que lo que uno ofrece esté insuficiente para otro no es el fin del mundo. Lo que creo que es importante que a partir de esta consideración de insuficiencia es seguir construyendo un diálogo y ver buscando alternativas en forma conjunta. Y también en forma conjunta es que los trabajadores en el Estado, como en cualquier organización, son también quienes pueden plantear ideas de cómo generar esos recursos para poder mejorar. El gobierno lo que ha planteado es decir, miren, con esta recaudación podemos atender estos incrementos salariales. Ahora, bienvenidos sean si hay ideas de cómo generar esos recursos. En el caso del sector docente, ha habido un bloqueo de discutir que esos recursos provengan de la reducción del ausentismo. Pero sí las iniciativas de aumentar impuestos, y eso lo han dicho en la propia paritaria. Sí, lo han dicho que puede presentar, teniendo mayoría legislativa, una reforma tributaria bien. A nosotros no nos parece que si no somos deficientes, en este caso, con tener un nivel de ausentismo adecuado al resto de las actividades, que primero no sé, el Estado, en este caso, no haga su tarea, que es ser más eficiente, en este caso con la colaboración de los sectores que tienen alto nivel de ausentismo, y que la salida sea la típica de caerle a los 4 millones de santafesinos aumentándole el impuesto. Eso lo hemos dicho en paritaria, por eso lo que tratamos es de que, bueno, esas propuestas puedan llegar también a venir de cómo construir posibilidades de que esos recursos provengan de economías dentro del propio Estado, pero que esas economías no provengan de reducir prestaciones a los ciudadanos, sino de generar ahorro, y tratando de hacer partícipes en esta eje de eficiencia que ha trazado Maximiliano Puyaro desde que se planteó ante la sociedad la posibilidad de ser gobernador. Ministro, ¿cómo le va? Facundo lo saluda.
Hola Facundo, ¿cómo estás? Sé que monitorea permanentemente el ritmo de la actividad. ¿Cómo ve la actividad económica de la provincia de Santa Fe? ¿Cómo ve los distintos sectores? Algunos que muestran señales, como recién comparaba con el tema del color del déficit, bordó, rojo más fuerte, rojo más clarito. ¿Cómo ve? Hay algunos sectores que están en verde, otros en amarillos, otros que todavía están muy rezagados. Eso por un lado, y del otro, me imagino, porque hay preocupación del rubro de la construcción, sé que se trazaron algunos números, hay más de 42.800 millones de pesos que se canceló en certificados de obra pública, que era una deuda que se pusieron al menos algo al día. ¿Cómo está esa situación? Bueno, la paleta de colores, como bien lo llamás, en cuanto a la actividad económica, lamentablemente la coyuntura nacional hace que la mayoría haya un predominio entre amarillo y rojo. Esperemos que haya una reactivación, porque de no haber una reactivación del Producto Nacional es difícil prever que los distintos sectores comiencen a tener crecimiento. Sí, esperamos que como siempre ha acontecido, por una cuestión de competitividad natural, pero al mismo tiempo de apuesta todos los años, los agronegocios pueden llegar a ser el motor de arranque, si cabe el término, de una recuperación. Estamos en los meses para ver cuál es el resultado de, como siempre, poniéndole de alguna manera ese motor el campo. Puede ser que sea el primer punto que pueda disparar algún crecimiento, pero es un crecimiento que no se va a hacer extensivo a todos los sectores. Nosotros lo que apelamos es que no coincidimos a veces con el gobierno nacional, que apuesta a que el campo sea el que haga crecer la economía, porque sí es importante que sea un sector que pueda ser el motor, como quien dice, lo que en el vehículo es el motor de arranque. Pero para que todo funcione bien, todos los sectores tienen que tener sus condiciones para poder crecer. Creo que falta todavía para eso. Creo que los empresarios santafesinos le están poniendo lo mejor de su esfuerzo, porque cuando uno ve la caída de la actividad, afortunadamente en el empleo eso no se ha traducido. Por lo tanto, creo que están haciendo un esfuerzo muy importante en retención de personal, pero creo que hay que esperar junio, julio, para ver si el plan que implementó el gobierno de estabilizar la inflación puede llegar de alguna manera a generar tasas por debajo del 10% o debajo del 8%, pero principalmente si se da un proceso de reactivación que venga de arriba hacia abajo, más allá de lo que permita el campo lograr en estos 2 meses que sí. Tema ley de bases. Perdón Luis, con respecto al tema construcción, ahí sí el gobierno provincial tiene una mayor incidencia desde puntualmente de la actividad de la obra pública. Por eso entendíamos que cuando llegamos había que destinar recursos financieros para cancelar, porque es imposible cancelar, deudas del Estado con contratistas, porque es imposible pensar que el motor de la obra pública se pueda mover y al mismo tiempo se tienen muchas deudas con los contratistas. Por eso nos hemos puesto al día, porque desde la cartera de obras públicas se tiene un importante plan de inversión. Hay 180 obras, una cartera de 180 obras en actividad. Para tener una referencia, 180 obras, cuando el promedio de plazo de una obra son 180 días, estamos hablando de una cartera que se está moviendo con un nivel de finalización de obras muy importante, en términos cada 3 días una obra puede estar finalizando con esa cartera, y pensamos en incrementarla poniéndole recursos principalmente de los stocks de títulos que tienen sus vencimientos, que fueron recibidos del Estado Nacional, y puntualmente con la toma de buen financiamiento que podamos conseguir desde la provincia, recurriendo no solamente a organismos internacionales, sino también al mercado local, como apuntamos a través de la emisión de bonos en pesos en el segundo semestre de este año. A ver, entonces, se saldaron las deudas con las empresas contratistas, con aquellos que estaban en algunas obras. Se planifica, porque ya salimos al aire con Lisandro Enrico y hablamos 45 minutos. Hay un aporte de Nación para algunas obras, porque en eso está claro. Hubo un viaje de Enrico, de quien es el ministro de Obras Públicas, a Buenos Aires, llevando una lista de obras que son perentorias, que tienen que ver con Nación, no las obras locales, sino las obras nacionales. Y a ustedes a eso le
inyectarían con pedidos de préstamos a nivel internacional o algunas cuestiones locales de inversión, la probabilidad para que otras obras, no del tamaño, por ejemplo, del acueducto, por decir, San Javier Tostado, que es una obra inmensa, o por decirte la obra potabilizadora acá en Santa Fe o en Rosario, que estamos hablando de millones. Por ahí vamos, ese es el sentido de la Exactamente, estamos hablando de obras puntualmente de mayoría viales, de repavimentaciones de ruta, que necesitan, es por donde se canaliza la producción y los caminos hacen a la eficiencia del funcionamiento logístico, es una de las prioridades la inversión vial, pero también en otras obras que apuntamos a tomar algunos gasoductos microrregionales y también obras que apunten a los servicios de agua y saneamiento, que es otra de las cuestiones que tienen que atenderse. Y también energía. Energía también es otro de las prioridades, en los cuales sobre todo la energía para la distribución a industrias, hay demandas de tipo industrial que deben atenderse y otra de las prioridades que se están apuntando. Y las obras, por ejemplo, el tema del gasoducto tan importante, ya que hablabas de potenciar las industrias, esto que quedó ahí, que en algún momento Puccini nos dijo, el ministro Puccini dijo sí, es una obra que la vamos... Verónica Gese. Sí, Verónica Gese Verónica fue la que nos dijo, les doy la primicia, eso está en carpeta, creo que dijo agosto o septiembre que podía reactivarse. Te está dando cuenta de la que digo, la que viene de Esperanza, pasa por debajo de la Setúbal. El metropolitano. Claro, el metropolitano. Y termina en Colectine. El gasoducto metropolitano de la provincia va a inyectar más de 7.000 millones de pesos para poder que eso se termine. Apuntamos a que este año esa obra esté próxima ya a finalizar y a estar en operación, porque es una prioridad para esta región, pero al mismo tiempo porque no solamente es servicio a usuarios residenciales, sino a usuarios productivos. Entonces, apenas asumimos, era una obra que hay que ser, correctos, la gestión anterior le había dado un impulso, era una obra que estaba en marcha, y este gobierno provincial entiende que todas aquellas cuestiones que obviamente tienen un impacto importantísimo, no solamente habitacional, sino también productivo, le vamos a inyectar más recursos porque los costos de la obra se han disparado, pero es una de las obras de muy alta prioridad que ha dado el gobierno y le hemos inyectado refuerzos presupuestarios para que esta obra pueda seguir su ritmo sin tener que ralentizarse por falta de presupuesto. Y en la autopista Santa Fe Rosario, que hay lugares que realmente están muy complicados, pero realmente muy complicados, Pablo, ¿qué se piensa hacer? Bien, bueno, en la autopista ha tomado la Dirección de Vialidad la decisión de estar haciendo frente de bacheo, y un frente de bacheo específico para la autopista, para que la situación, los lugares donde tenían las condiciones en peor estado estén atendidos, de cara a dejar la calzada en condiciones de transitibilidad aceptables o menos, y encarar a posteriori, entiendo la Dirección de Vialidad, un proyecto para poder repavimentar en otro plazo. Con respecto a las rutas del interior, las transversales o el acueducto, ¿están hablando con gobierno? Por ejemplo, el circunvalar, que es un tema que preocupa mucho porque cuando lo hablamos con Lisandro Enrico, le dijimos, está destrozada la 70, pero no porque está destrozada, no, porque esto que nace en Paiva y termina en Santo Tomé, a la altura de la 70, entre el peaje, ahí nomás, a 1 kilómetro del peaje, por la ruta 70, se ha generado ahí el obrador y hay por los costados un camino de tierra de 1 kilómetro, porque en el medio quedó toda la parte de tierra. Es muy complicado, en días de lluvia patinan todos, yo lo vivo porque voy a ver a mis familiares políticos a Esperanza, y esa obra está detenida, no está detenida, hablaron con gobierno nacional. Bueno, es una obra que se le ha planteado, o sea, sucedió lo que el gobierno nacional anunció para todas las obras nacionales que se interrumpían. Es una de las cuestiones donde el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, le ha transmitido a la Nación la altísima prioridad de continuación.
por dos razones. Primero, por la obra en sí, y segundo, porque es una obra que tiene interferencia o enlace con otra infraestructura provincial, que en nuestro caso es la Ruta 70. Es decir, el circunvalar es una competencia nacional y como gobierno de la provincia se plantea ante el gobierno nacional la prioridad de que eso avance, por un lado. Pero al mismo tiempo, al ser responsable de la Ruta 70, como infraestructura provincial, la necesidad de que eso se resuelva de la mejor manera, porque hoy, como vos bien decís, cuando se transita, se está ante una obra en ejecución, con todo lo que eso implica de que está en, digamos, hay toda una ingeniería de tránsito, porque como toda obra en construcción está en una condición de precaria o provisoria, el enlace el enlace entre ambas vías, y por lo tanto está generando una situación sobre la Ruta 70 que con una obra en marcha se ve como una cuestión transitoria, pero si se plantea como una obra interrumpida ya se ve con otra preocupación porque no se tiene predecibilidad de cuándo se va a dejar en una condición de normalizado ese tramo. Ahora, ministro, ¿y cómo está el debate muchas veces por los recursos, ¿no? Usted me corrige este número, por cada peso que aporta Santa Fe a las arcas del Estado Nacional vuelven 60 centavos. O sea, estamos ahí, ¿hay debate en materia de recursos? Exactamente, esa situación es la que acontece como resultante, obviamente, del sistema de coparticipación, pero al mismo tiempo de la asignación de los recursos que hace el Estado Nacional al territorio provincial. En lo que viene de coparticipación no ha cambiado en lo más mínimo, porque eso obviamente surge de la ley de coparticipación, pero la parte que provenía, uno hace un cálculo de esos 57 pesos de cada 100 que salen de la provincia, vuelven 57. De estos 57, unos 32 provienen de gasto nacional en territorio provincial, ya sea que los haga el Estado Nacional o a través de lo que se llaman transferencias no automáticas. Eso ha empeorado en estos meses, primero por el recorte de las transferencias no automáticas que ha hecho el Estado Nacional y al mismo tiempo por el retiro del Estado Nacional de la obra pública, por lo cual, si lo que planteábamos a fines del año pasado era que por cada 100 pesos que salían de Santa Fe volvían aproximadamente 60, hoy, con este ajuste a nivel nacional del gasto público y del recorte de las transferencias no automáticas, esa relación ha empeorado. Y hablando de la relación con Nación, la ley Bases, ¿qué impacto puede tener en la provincia de Santa Fe, ministro? La ley Bases incluida con el paquete fiscal, el impacto que puede llegar a tener en términos fiscales, por un lado, hay recursos primero. Lo que es el plan de regularización de deudas, eso puede tener un impacto en coparticipación, porque en cuanto más adhieran a esa regularización contribuyentes por impuestos coparticipables, puede tener algún efecto, aunque no lo vemos de gran cuantía. Uh-huh. Lo que tiene que ver con el blanqueo, en realidad ahí el impuesto que va a cobrar el Estado Nacional por el blanqueo no sería coparticipable, después habría que ver qué hacen las provincias. A partir del blanqueo nacional, seguramente va a venir otro capítulo de qué hacen las provincias para cuando un contribuyente quiera ingresar a ese blanqueo, qué va a acontecer con respecto de los fiscos provinciales cuando se acceden al blanqueo, va a ser seguramente otro capítulo. Ahí, Santa Fe tiene otras cuestiones que plantear, porque, entrar en un blanqueo en Santa Fe ante la situación de seguridad y que estamos atravesando, donde hay cuestiones que controlar, creo que hay que ser más exhaustivos a la hora de garantizar de que esos recursos no tengan vínculos con el crimen. Y después tenemos el impacto en ganancias y bienes personales, y ahí va a haber un efecto medio compensado, porque por un lado hay una reducción en bienes personales, pero al mismo tiempo se restablece un esquema de ganancias. Bueno, ahí el Estado provincial, por un lado, va a tener mayores recursos, pero por otro lado va a tener menores recursos. Creemos que el impacto va a ser levemente positivo, pero no de gran significación. Lo tengo que traer nuevamente al tema docente, pero para saber si ya hay fecha para la firma del decreto, si se puede conocer detalles del decreto del premio para los docentes que tengan asistencia perfecta, ministro. Sí, el decreto se estará emitiendo en estos días. ¿Por qué? Porque se ha ido trabajando de una manera muy exhaustiva en función de las distintas situaciones a contemplarse, porque sabemos que la docencia, primero, lo que significa los cargos frente al aula, hay un trabajo
código por código de cargo para identificar a aquellos que tienen dedicación frente al aula, y muchas situaciones que tienen que ver con la movilidad de la planta docente. ¿Qué significa movilidad? Que en forma casi diaria hay agentes que pasan de estado de titular a estar en licencia, pero reemplazando cargos de mayor jerarquía. Son muchísimas situaciones que fue importante tomar estos 15 días para hacer auscultar con mucha precisión las distintas situaciones. Por ejemplo, en una nota anterior, Luis me preguntaba qué sucede con los reemplazantes. La respuesta era que, bueno, los reemplazantes no les correspondía. Pero bien, los reemplazantes, y esto se lo estoy anticipando, los reemplazantes que tienen 30 días, que cumplen todo el mes reemplazando, porque, por ejemplo, el titular tomó una licencia de 6 meses y hay un reemplazante que está reemplazando esos 6 meses, entendíamos que era justo y que correspondía incluir dentro del premio. Son casos típicos que, por ejemplo, el día de la presentación planteaba como una situación general que el reemplazante no se incorporaba en el premio, pero en aquellos reemplazos que se llaman de larga duración es una consideración distinta y que por lo tanto se van a considerar. Todo esto fue necesario ir detectando porque se tiene que trabajar sobre todo con el personal que está permanentemente en tema de la planta docente, y bueno, estamos en condiciones de que en estos días el gobernador pueda estar firmando el decreto que daremos a publicidad apenas esté firmado. Muy breve, porque sé que te tenés que ya ir, nos has dado más de media hora, así, ping pong. Tenemos que caer otra vez en el tema propuesta paritaria. ¿Hay una luz en el final del camino? ¿Cuál es la idea de ustedes? Porque hay una posición casi irreductible, un planteo válido, válido. Cada uno puede defender, obviamente, estamos en un Estado de Derecho. ¿Cómo no defender cada uno lo que pretende que debe o no ganar o que el otro le puede dar? Pero, ¿cuál es la propuesta en general realmente? ¿Es hasta acá? ¿Se puede ampliar? ¿Se puede buscar técnicamente alguna otra cuestión? Mire, Luis, la propuesta fue la que hicimos la semana pasada, de un incremento que, si lo consideramos sobre la base de diciembre, era un incremento del 15% dividido en 2 tramos. Eso es lo que con los recursos abril podíamos ofrecer. Por supuesto que cuando va pasando el tiempo, acá lo positivo es que nosotros ya anclamos que va a haber un aumento por abril. Con el transcurso del tiempo también podemos ir viendo que la evolución de los recursos como caminan. En eso el gobernador ha sido claro. Si los recursos mejoran, la propuesta o las posibilidades de recomposición también van a ser mejores. Y bueno, la luz al final del túnel, en el fondo, para todos, y en este caso no solamente para la discusión salarial, sino para toda la actividad de todos los argentinos, la luz al final del túnel nos conduce a la suerte que tenga el plan económico nacional. Esa es la verdad. Bueno, y acá hay un tema que me están pidiendo todos. IAPOS, empresas provinciales, ¿cuál es la mirada? ¿Por dónde vamos con esto? ¿Qué vamos a hacer o qué va a hacer el gobierno de la provincia con IAPOS y otras empresas provinciales? Bueno, miren, las empresas provinciales hoy están trabajando intensamente para recomponer un equilibrio que se complica con los incrementos, en el caso de los insumos o en el caso de ASA, y en el caso de la EPE por el incremento del costo de la energía, que la quita de subsidio y el incremento en el costo de la energía que se disparó, que aplicó Camesa, que es quien le vende la energía a la EPE, está haciendo un trabajo muy intenso para que de alguna manera puedan absorberse dentro de la empresa parte de esos costos y al mismo tiempo que los usuarios que el impacto sobre los usuarios pueda ser el asimilable posible. Y también hay un trabajo muy intenso de poder retomar un proceso de inversión, porque también, más allá de transitar esta coyuntura de traslado de costos que implican del incremento del costo de energía que establece Camesa, también haya un proceso de inversión para que cuando vengan los momentos de alta demanda energética nos encuentre con una infraestructura acorde. En lo que tiene que ver con el IAPO, aquí está aconteciendo otra situación que no es casual, que al mismo tiempo que estemos en agenda la situación del IAPO, también en la agenda estén las situaciones de las prepagas y otras obras sociales. Cuando todos escuchamos a los hacedores de política económica hablar que es necesario la recomposición de precios relativos, se suele tomar como un eufemismo. Sin embargo, fíjese lo duro que ha sido
esta recomposición o este cambio de precios relativos cuando tras las medidas anunciadas en diciembre, los precios de la salud se dispararon fuertemente con respecto al resto de precios de la economía y de los salarios. Eso es lo que está generando una tensión muy fuerte entre los prestadores que tienen incrementos de costos que fueron de la mano de lo que aumentaron los precios de la salud y quienes tienen que atender estos servicios que tienen ingresos vinculados predominantemente a salarios, como son las obras sociales y las prepagas. Eso es lo que está crujiendo, y la verdad es la palabra está crujiendo. ¿Por qué? Porque no es una situación coyuntural, es una situación de tipo estructural. Cuando un plan económico dice hay que cambiar fuertemente los precios relativos, eso significa que algo va a valer muchísimo más que otra cosa. Bueno, el cambio de los precios relativos desde diciembre significó que todo lo que sea salud cueste muchísimo más en términos relativos de los salarios y de los otros precios. Eso es la misión que tenemos para que, en nuestro caso, el IAPOS pueda seguir sosteniendo las prestaciones, seguir cumpliendo con las prestaciones, pero también necesitamos, obviamente, la mesura por parte de los prestadores, porque ellos también tienen que entender que sus costos han aumentado, pero las posibilidades de atención por parte de todos quienes contratan viene dado por otros recursos que básicamente están atados a salario. Bueno, prácticamente 43 minutos de charla, hemos tocado todos los temas, déficit, caja, IAPOS, propuesta paritaria, ley de bases, un montón de cuestiones. Lo último no es una pregunta, yo donde puedo, con Lisandro Enrico, con Puccini, ahora con vos, Pablo, estamos hablando con Pablo Olivares, el ministro de Economía, lo tiro porque tengo miedo a que ocurra algo y no es culpa de esta provincia, porque lo que voy a decir es una ruta nacional. Ayer, a la noche, al diputado Dionisio Escarpín, pero porque como Dionisio tiene la facilidad de ser una persona pública, pero esto le pasa a decenas de personas que pasan en camiones, en autos, con transporte de carga, rompió dos neumáticos, dos llantas, porque agarró no dos baches, eran de 1,5 metros por 1,5 metros. La Ruta 11 está dinamitada. La Ruta 11 merece urgente que alguien de Vialidad Nacional diga, está bien, nos vamos a hacer cargo, aunque sea de un bacheo transitorio, pero hay sectores, ahí estamos pasando las imágenes, y lo vemos al diputado Escarpín, Dionisio Escarpín, mostrando con creo que la linterna de su celular, y se mete, camina por adentro y sale del bache. Bueno, ¿qué quiero decir? Evitemos una tragedia, lleguemos a un acuerdo, porque hay un sector entre Malabrigo para Reconquista que directamente es un camino de la muerte. Realmente la Ruta 11 en toda su trayectoria está destrozada, me refiero, no la Ruta 11 de Rosario a Coronda o a Santo Tomé como la conocemos vos y yo, desde Recreo para arriba, hasta llegar casi al norte, a Florencia. Yo cuando puedo se lo digo a Enrico, cuando puedo se lo digo a Puccini, te lo digo a vos también, Pablo, porque es urgente tomar una decisión. Bueno, Luis, como bien lo decís, sos una persona atenta y con un compromiso con la comunidad y destaco ese rol, es muy importante. Y en ese sentido lo hemos transmitido, Dionisio lo ha hecho, digamos, fuertemente en estos días. Y de hecho, lo ha hecho entender también lo que pasa con la Ruta 11 en otros momentos. Pero también hay que poner, y lo haremos el Gobierno Nacional, a transmitir las preocupaciones de la infraestructura vial que atraviesa la provincia, pero nacional. Pero también acá hay que poner en foco que hay un presidente que al mismo tiempo no está planteando de que se va a ocupar de eso, sino que el Estado casualmente todo lo que sea infraestructura y que tiene que realizarse a través de la obra pública, el Estado Nacional no lo va a hacer más. Con lo cual, si tenés una preocupación por lo que has visto, y el discurso presidencial te diría que incrementaría tu preocupación. Por eso es importante también atender a ese tema, porque la política nacional hoy de alguna manera está diciendo que lo que estás viendo en la Ruta 11 y esa situación que estás viendo va a depender de que privados del día de mañana se ocupen de ese bache. Sí, pero ustedes lograron algunas cosas. Cuando fue Enrico, algunas promesas para obras nacionales se lograron, para incluir una parte también ahí en la Ruta 11. Bueno, es un tema que justamente te lo planteaba porque desde la definición política todo apunta a eso. Lo que sí está es que
creo que la única forma de balancear eso es con intensificar los reclamos, llegar con imágenes o con cuestiones concretas, porque en este caso no hay que ver solamente una ruta, hay que ver un riesgo muy grande de los ciudadanos. No es solamente aquí ver una ruta y una cuestión estética, es una cuestión de un riesgo muy grande, una situación así en una calzada, de una vía de circulación de alta velocidad, por lo cual creemos, y por eso tomamos la aposta de hacer los reclamos ante Vialidad Nacional, porque acá no estamos pidiendo una repavimentación, acá estamos hablando de un mantenimiento mínimo, de preservar en este caso la seguridad de las personas que transitan. Estamos hablando de una arteria, Luis, que es internacional, es decir, estamos hablando parte de la red vial internacional que conecta con países limítrofes, con lo cual aún más es la gravedad de la situación. Gracias, de verdad, nos extendimos, pero porque aparte tocaron todos los puntos necesarios. Terminamos de hablar con el ministro Pablo Olivares. Pablo, hasta siempre, muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Bueno, la nota de la mañana, claramente. ¿Dejó? Sí, me quedo con el primero, que es, me parece, el principal anuncio, que los docentes reemplazantes que tienen 30 días o más, es justo incluirlos dentro del premio docente por asistencia perfecta. O sea que Cambió eso. sí, cambió y van a ser incluidos en la asistencia perfecta, entonces, en el premio por asistencia perfecta a los docentes reemplazantes que tengan 30 días o más de reemplazo. Sí, Me parece que fue lo más importante. Digamos, para la población en general. Después fue técnicamente amplio sobre algunas otras cuestiones que quizás, acá recibí 4 o 5 mensajes de contadores que me dijeron, fue importante lo que dijo. Bueno, por ejemplo, ¿cómo impacta algunas de las modificaciones de ley bases o paquete fiscal el tema del blanqueo? ¿Qué va a hacer API? Porque tal vez el blanqueo está muy decidido a nivel nacional sobre los impuestos que recauda AFIP, pero después, ¿qué pasa con la Administración Provincial de Impuestos? Con aquella persona que pretende exteriorizar un capital que hoy no lo tiene declarado y entra en ese blanqueo. Bueno, este problema lo van a tener también el resto de las jurisdicciones de la Argentina, o sea, las otras provincias también. Pero Santa Fe, Rosario, ojo ¿no? con Santa Fe, porque Santa Fe particularmente, Los narcos. claro, tiene asociado por ahí tal vez las bandas más poderosas del país que evidentemente podrían llegar a intentar entrar en ese blanqueo y bueno, no quieren que eso termine sucediendo. Obra pública también, ¿no? Me parece que ahí va a estar en el segundo semestre, si dan los números, la provincia va a desembarcar en la posibilidad de financiar la obra pública. Dijo que había pagado todas las deudas. Que Sí, pagó todas el las deudas con los 2023 sí. contratistas. Sí. Del 2023. Los certificados de obra al día, pero ¿qué pasa con la obra pública nueva? Tratar de financiarla. Dijo que se hacía el gasoducto, Sí. iban a invertir 7.000 7.000 millones de pesos. entre Esperanza y Colastiné. Y el monitor de cómo está la actividad económica, casi todos los sectores lamentablemente en rojo, amarillos y la apuesta, por supuesto, al motor del agro en el segundo semestre. Y ahí hay que tener en cuenta ver cómo está traccionando también el sector privado, ¿no? Porque en materia de recaudación, a pesar de conseguir ese equilibrio en los primeros meses, viene muy golpeada, porque en un periodo de recesión termina complicando el escenario de la recaudación tributaria, con la cual después los estados tratan de financiar esa situación. Pero habla, por supuesto, después me quedo con esto, ¿no? El empleo por ahora se sostiene.